La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos. Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. En Estambul, Rusia y Ucrania culminaron una tercera ronda de negociaciones y entre los pocos acuerdos alcanzados está el de un nuevo intercambio de prisioneros, pero no lograron un avance significativo en torno a una tregua que ponga fin a la guerra. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro evitó hablar con la prensa este miércoles luego que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien lo investiga por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, le señalara de haber violado las medidas cautelares. Sus abogados esperan la respuesta del magistrado sobre qué puede o no hacer el mandatario mientras dure la investigación. Ampliamos desde Brasil. En Estados Unidos, el migrante salvadoreño deportado por error y devuelto a la Unión Americana, Kilmar Abrego García, logró que un juez le concediera una libertad bajo fianza, pero deberá permanecer en custodia debido al riesgo de que las autoridades migratorias lo detengan al salir de la cárcel. Tenemos reporte desde Washington. En Estambul, Turquía, Rusia y Ucrania culminaron una tercera ronda de negociaciones con un nuevo intercambio de prisioneros, pero sin avances significativos en un anhelado cese el fuego que no fue posible debido a que Moscú desea intervalos breves entre 24 o 48 horas, al tiempo que Kiev desea una pausa en las hostilidades más prolongada. Por otro lado, los representantes del Kremlin rechazaron la propuesta de un encuentro de presidentes, argumentando que Vladimir Putin no negociará desde cero. Más en el siguiente informe. Las posiciones de Rusia y Ucrania hacia la paz aún son distantes. Tras la tercera ronda de conversaciones directas entre las partes en Estambul, para Ucrania la prioridad es una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky con la participación de los presidentes Trump y Erdogan. Proponemos a la parte rusa celebrar dicha reunión de líderes para finales de agosto. Al aceptar esta propuesta, Rusia puede demostrar claramente su enfoque constructivo a todo el mundo, incluidos nuestros socios. Ucrania insiste en un alto el fuego total e incondicional como base necesaria para una diplomacia eficaz, dijo el delegado de la misión. Sin embargo, la parte rusa ha propuesto una breve tregua.
Reiteramos nuestra sugerencia a la parte ucraniana de considerar un breve alto el fuego de 24 a 48 horas en la línea de combate para que los equipos médicos puedan evacuar a los heridos y los comandantes puedan retirar los cadáveres de sus tropas. Además, propusieron formar 3 grupos para que trabajen de forma virtual. Uno sobre asuntos políticos, otro para asuntos humanitarios y uno sobre asuntos militares. A la par, este miércoles se realizó un nuevo intercambio de prisioneros entre las partes. En esta última ronda de conversaciones también se acordó otro canje de prisioneros y la entrega de más cadáveres. Se espera que las conversaciones entre las partes avancen mientras Donald Trump presiona a Putin con una fecha límite para lograr un acuerdo. Diputados israelíes votaron a favor de un llamado a la anexión de Cisjordania. El texto, que no tiene valor de ley y solo es simbólico, fue aprobado con 71 votos a favor y 13 en contra. Por su parte, la autoridad palestina que gobierna Cisjordania calificó esta votación de atentado directo a los derechos del pueblo palestino. Unos 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania en medio de 3 millones de palestinos. En Brasil, la situación en la Franja de Gaza toma mayor notoriedad. Este miércoles, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores refirió que la nación sudamericana se encuentra en la fase final para intervenir en el caso llevado a la Corte Internacional de Justicia por Sudáfrica bajo el argumento de presunto genocidio por parte de Israel en el territorio palestino. A finales de 2023, Sudáfrica introdujo una serie de peticiones ante el organismo con sede en La Haya en el que señala que Israel violó la Convención sobre genocidio de las Naciones Unidas en su guerra contra Hamás. El gobierno brasileño anuncia que se encuentra en la fase final de la presentación de una intervención formal en el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia, interpuesto por Sudáfrica en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió a la sede de su partido este miércoles, pero evitó hablar con la prensa a la salida del recinto. Recordemos que el pasado 18 de julio, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. De Moraes le amenazó con enviarlo a prisión si viola las medidas. Bolsonaro es investigado por presuntamente liderar un golpe de Estado para evitar el ascenso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestra corresponsal en Brasil nos amplía. Día de calma tensa en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro lleva todo el día esperando la decisión del juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema, quien dio 24 horas de tiempo a sus abogados para explicar sus declaraciones el lunes pasado en la Cámara, cuando mostró a sus seguidores y sus aliados la tobillera electrónica y habló de humillación y defendió su inocencia. Las medidas cautelares a las que está sometido impiden que él use las redes sociales, incluso de terceros. Y ayer los abogados preguntaron a Moraes si esta prohibición incluye también dar entrevistas. No es la primera vez que un expresidente es impedido de dar entrevistas. Aconteció en 2018 con Lula en vísperas de las elecciones, cuando otro juez de la Corte Suprema, Fux, prohibió la divulgación de una entrevista con la Folha de São Paulo, precisamente para no tener un efecto de desinformación, dijo en su momento en los comicios. El caso es que la decisión de Moraes es una decisión delicada, porque precisamente tanto Bolsonaro como sus aliados le acusan de practicar la censura, y lo que está en juego en este momento, de hecho, es si Bolsonaro puede hablar con los medios de comunicación a pesar de estar a punto de ser juzgado por un intento de golpe de Estado, y la pregunta es si puede o no puede hablar. En Estados Unidos, un juez de Tennessee ordenó que Kilmar Abrego García, el migrante que fue deportado por error a El Salvador y devuelto a Estados Unidos, sea liberado bajo fianza mientras espera el juicio por supuesto tráfico de personas, al considerar que no representa una amenaza para la seguridad pública ni hay riesgo de fuga. En paralelo, otro tribunal, esta vez de Maryland, le concedió un bloqueo de 72 horas ante cualquier intento de deportación por parte del gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, nos amplía.
Lo que parece una victoria legal para Ábrego García debe ser revisado bajo dos aristas. La primera es que el lunes sus abogados habían pedido que se retrasara su liberación durante 30 días para evitar que la Casa Blanca lo deportara, ya que justamente la administración de Donald Trump había dicho que si era liberado lo que iba a hacer era que lo arrestaran nuevamente, pero esta vez las autoridades migratorias, para enviarlo hacia un tercer país antes de que inicie su juicio, que está previsto para enero. Y esto de hecho nos lleva a la segunda arista, ya que recordemos que Ábrego García fue deportado en marzo hacia El Salvador, donde nació, a pesar de que desde 2019 tenía una orden de protección para que no fuera regresado a su país de nacimiento, porque su vida corre peligro allí. Esto hizo que este caso se convirtiera en uno insignia del debate sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pues luego, en abril, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le ordenó al presidente facilitar el regreso de Ábrego García aquí a la Unión Americana, a lo cual hizo caso omiso durante meses y solamente la cumplió hasta el pasado mes de junio, cuando lo trajo de regreso, pero para iniciar un juicio por supuesto tráfico humano, que de hecho su defensa ha calificado que es absurdo. Se trata de un episodio de 2022 en el que fue detenido por ir a exceso de velocidad. Iba manejando un vehículo en el cual iban 9 pasajeros y la policía en ese momento sospechó que se trataba de un caso de tráfico de personas, pero lo dejó ir. Y lo que ha dicho la Casa Blanca es que Ábrego García es un integrante de la pandilla MS-13 sin pruebas, algo que de hecho su esposa ha negado. En paralelo, en Maryland, la justicia emitió una orden para bloquear por 72 horas los intentos de la Casa Blanca para deportarlo, con lo que se espera se desencadene una nueva batalla legal sobre su futuro. De acuerdo con una publicación del medio estadounidense The Wall Street Journal, la fiscal general Pam Bondi le indicó al presidente Donald Trump que su nombre apareció en los archivos del financiero Jeffrey Epstein. Esta revelación podría incrementar la crisis que el tema ha generado entre los republicanos en las últimas semanas. De acuerdo con el medio, el nombre de Trump aparecería en los registros del avión privado de Epstein en la década de 1990. Sobre este tema, Donald Trump ha pedido desclasificar documentos luego que una parte de sus seguidores presionaran por conocer más sobre el caso. Me pregunto si la Casa Blanca, su abogado y el Departamento de Justicia han explorado otros documentos que puedan hacerse públicos y que no tengan que ver con ese testimonio ante el gran jurado. Según tengo entendido, el Departamento de Justicia ha procedido a la solicitud de desclasificar el testimonio del gran jurado y, como saben, también ha procedido a entrevistar a la señorita Maxwell, lo cual creo que ocurrirá muy pronto. Sigue la polémica por un posible caso de violencia policial en Jacksonville, Estados Unidos. El civil William McNeil difundió un video mostrando el accionar violento de los agentes, al tiempo que las autoridades revelaron videos de la escena anterior donde se observa a los oficiales advirtiendo al joven. El caso será judicializado mientras los uniformados están sometidos a una revisión interna. Ramiro Cuez Barberena nos trae la historia. Continúa la controversia por un presunto caso de violencia policial en Jacksonville, en la Florida. Luego de que se viralizara el video de William McNeil, un joven afroamericano siendo agredido por la policía en un retén vehicular, donde le rompieron el vidrio de su automóvil y lo sacaron a la fuerza, secuencia que recordó antiguos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de policías, las fuerzas de seguridad dieron su versión. Las imágenes de la cámara corporal de sus oficiales mostraron que los uniformados le advirtieron al hombre que romperían el vidrio del vehículo si no se bajaba voluntariamente. El alguacil de Jacksonville comunicó que los agentes están en un proceso de revisión administrativo, pero resaltó que no violaron la ley. Siguiendo mis instrucciones, la agencia inició de inmediato una revisión penal y administrativa de las acciones del agente. Estas revisiones administrativas están en curso, pero la Fiscalía Estatal ha determinado que ninguno de los agentes involucrados violó la ley. En contrapartida, McNeil inició acciones legales por el procedimiento policial. Ese día, lo único que quería saber era por qué me detenían y por qué tenía que bajar del coche. Hice que no hice nada malo, solo tenía miedo. Eso es todo. Básicamente, lo que me enseñaron es que en lugar de luchar contra ellos en la calle, donde no tenemos poder, debemos luchar contra ellos en tribunales.
Según los registros judiciales citados por el medio ABC News, McNeil fue acusado por resistirse al arresto, poseer marihuana y conducir con una licencia suspendida, entre otras contravenciones. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric busca implementar una medida de expropiación del terreno donde fue construida la Colonia Dignidad, un asentamiento para inmigrantes alemanes y fundado en los años 70 y que fue convertido en un centro de tortura y desaparición forzada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Blubinet. Nueva etapa en el camino por la memoria histórica en Chile. El gobierno chileno va a expropiar un asentamiento creado por migrantes alemanes en el sur del país andino y que sirvió como centro de tortura durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. Son 117 hectáreas que se van a expropiar para que se transformen en un sitio de memoria, en un sitio de reflexión, en un sitio que le permita a todos los chilenos y chilenas ingresar libremente para conocer lo que ocurrió en ese lugar, los crímenes atroces que se cometieron. La infame Colonia Dignidad fue creada en los años 60 por Paul Schaffer, un ex suboficial nazi que formó una secta y que murió en 2010 mientras cumplía una condena por asesinato, tortura y abuso infantil. En 2006, los miembros de la comunidad se disculparon públicamente por los abusos cometidos y afirmaron que habían sido manipulados por Schaffer. Residentes lamentan la decisión del gobierno sobre la tierra que es su hogar. Antes no sabíamos nada, estábamos todos en una burbuja aquí que Shefa nos reunía para leer la Biblia en una parte, como a 1 kilómetro donde se torturaba a la gente, y nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Qué culpa tengo yo que nació aquí? ¿Qué culpa tengo yo que estaba cuidando por Shefa, me abusó, torturó y ahora me quieren quitar el fondo para que ir a la calle? Los expertos harán la evaluación para ejecutar la ley de expropiación, que se espera que ocurra antes del final del gobierno del presidente Gabriel Boric en marzo del próximo año. Hasta 3.400 personas desaparecieron bajo la dictadura de Pinochet, según la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia, un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos.
Buenas noches. Se trata de un caso complicado que pareciera ser muy enredado, pero hoy se han tomado varias decisiones y todas favorecen el caso de Kilmar Ábrego García. Por ejemplo, la juez federal de distrito Paula Shinis, quien lleva el caso civil de Ábrego García en Maryland, ha determinado que el gobierno Trump, incluido el Servicio de Inmigración o ICE, no pueden detenerlo cuando quede libre para enfrentar 2 cargos criminales de tráfico humano en otra corte federal. La jueza Shinis dictaminó que el gobierno debe permitir que Ábrego vuelva a ser supervisado por ICE en su oficina de Baltimore, como sucedía antes de ser detenido y deportado erróneamente al CECOT de El Salvador. Obviamente el Departamento de Seguridad Nacional, que amenazaba con detenerlo e iniciar su proceso de deportación si quedaba en libertad, reaccionó de inmediato y en un comunicado expresó lo siguiente: los hechos continúan. Este miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas e inmigrante ilegal, nunca volverá a caminar por las calles de los Estados Unidos. Por otra parte, en la Corte Federal de Tennessee, el juez que presidirá el juicio criminal contra Ábrego negó la petición del gobierno de mantenerlo detenido para enfrentar el juicio. Y hoy, la jueza magistrada también en esa Corte de Tennessee, Barbara Holmes, que es la que decidió que debe enfrentar el proceso en libertad, accedió a una petición que introdujeron ambas partes para que Ábrego García permanezca en detención por 30 días o hasta nuevo aviso de la Corte. Esto quiere decir que si no pasa nada de aquí hasta entonces, pues entonces Ábrego García quedaría en libertad para enfrentar este juicio. Pero de aquí entonces también pueden pasar muchas cosas en este complicadísimo caso, Aranza. Muchas gracias, Rogelio. Nosotros aquí seguimos al tanto de lo que ocurre. Titza Escobar, de 29 años, nunca pensó que autodeportarse sería tan difícil. La nicaragüense creció en una zona indígena de su país donde solo se habla la lengua misquita. Aquí, ella y su esposo vivían en Miami, Florida, cuando él fue arrestado por ICE hace varias semanas. Titza dice que sin su marido ya no alcanzó a pagar sus cuentas y la corrieron del cuarto donde vivía. No tengo trabajo, no tengo a dónde ir. Con su esposo en un centro de detención, su única salida, dice, era la autodeportación, así que llamó al 911. Y yo dije, yo quiero deportar voluntaria. La policía me dijo, nosotros no podemos hacer nada. Con su poco español, decidió ir personalmente a la estación de policía más cercana, donde esperó durante horas. Yo estaba sentada en la estación de policía a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana. Al día siguiente la enviaron a la oficina de migración, pero encontró el mismo problema. Nosotros no podemos hacer. Usted puede ir a la ICE. Así lo hizo. Titza relata la conversación que tuvo con los agentes federales que la entrevistaron. Pues yo vine para que me deporte. Yo quiero salir de Estados Unidos. ¿Tienen pasaporte? No. Bueno, ahorita no puedo hacer nada. Con la ayuda de 2 mujeres activistas, la inmigrante logró llenar la aplicación CBP Home y solicitar un documento de viaje en el consulado. Ahora solo le toca esperar, ya lleva semanas. Titza nunca ha tenido pasaporte. Al entrar al país hace más de un año, traía una identificación y partida de nacimiento, pero CBP se la confiscó al procesarla. Félix. Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. En Estambul, Rusia y Ucrania culminaron una tercera ronda de negociaciones y entre los pocos acuerdos alcanzados está el de un nuevo intercambio de prisioneros, pero no lograron un avance significativo en torno a una tregua que ponga fin a la guerra. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro evitó hablar con la prensa este miércoles luego que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien lo investiga por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, le señalara de haber violado las medidas cautelares. Sus abogados esperan la respuesta del magistrado sobre qué puede o no hacer el mandatario mientras dure la investigación. Ampliamos desde Brasil.
En Estados Unidos, el migrante salvadoreño deportado por error y devuelto a la Unión Americana, Kilmar Ábrego García, logró que un juez le concediera una libertad bajo fianza, pero deberá permanecer en custodia debido al riesgo de que las autoridades migratorias lo detengan al salir de la cárcel. Tenemos reporte desde Washington. En Estambul, Turquía, Rusia y Ucrania culminaron una tercera ronda de negociaciones con un nuevo intercambio de prisioneros, pero sin avances significativos en un anhelado cese el fuego que no fue posible debido a que Moscú desea intervalos breves entre 24 o 48 horas, al tiempo que Kiev desea una pausa en las hostilidades más prolongada. Por otro lado, los representantes del Kremlin rechazaron la propuesta de un encuentro de presidentes, argumentando que Vladimir Putin no negociará desde cero. Más en el siguiente informe. Las posiciones de Rusia y Ucrania hacia la paz aún son distantes. Tras la tercera ronda de conversaciones directas entre las partes en Estambul, para Ucrania la prioridad es una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky con la participación de los presidentes Trump y Erdogan. Proponemos a la parte rusa celebrar dicha reunión de líderes para finales de agosto. Al aceptar esta propuesta, Rusia puede demostrar claramente su enfoque constructivo a todo el mundo, incluidos nuestros socios. Ucrania insiste en un alto el fuego total e incondicional como base necesaria para una diplomacia eficaz, dijo el delegado de la misión. Sin embargo, la parte rusa ha propuesto una breve tregua. Reiteramos nuestra sugerencia a la parte ucraniana de considerar un breve alto el fuego de 24 a 48 horas en la línea de combate para que los equipos médicos puedan evacuar a los heridos y los comandantes puedan retirar los cadáveres de sus tropas. Además, propusieron formar 3 grupos para que trabajen de forma virtual. Uno sobre asuntos políticos, otro para asuntos humanitarios y uno sobre asuntos militares. A la par, este miércoles se realizó un nuevo intercambio de prisioneros entre las partes. En esta última ronda de conversaciones también se acordó otro canje de prisioneros y la entrega de más cadáveres. Se espera que las conversaciones entre las partes avancen, mientras Donald Trump presiona a Putin con una fecha límite para lograr un acuerdo. Diputados israelíes votaron a favor de un llamado a la anexión de Cisjordania. El texto, que no tiene valor de ley y solo es simbólico, fue aprobado con 71 votos a favor y 13 en contra. Por su parte, la autoridad palestina que gobierna Cisjordania calificó esta votación de atentado directo a los derechos del pueblo palestino. Unos 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania en medio de 3 millones de palestinos. En Brasil, la situación en la Franja de Gaza toma mayor notoriedad. Este miércoles, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores refirió que la nación sudamericana se encuentra en la fase final para intervenir en el caso llevado a la Corte Internacional de Justicia por Sudáfrica bajo el argumento de presunto genocidio por parte de Israel en el territorio palestino. A finales de 2023, Sudáfrica introdujo una serie de peticiones ante el organismo con sede en La Haya, en el que señala que Israel violó la Convención sobre genocidio de las Naciones Unidas en su guerra contra Hamás. El gobierno brasileño anuncia que se encuentra en la fase final de la presentación de una intervención formal en el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia, interpuesto por Sudáfrica en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió a la sede de su partido este miércoles, pero evitó hablar con la prensa a la salida del recinto. Recordemos que el pasado 18 de julio, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. De Moraes le amenazó con enviarlo a prisión si viola las medidas. Bolsonaro es investigado por presuntamente liderar un golpe de Estado para evitar el ascenso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestra corresponsal en Brasil nos amplía.
Día de calma tensa en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro lleva todo el día esperando la decisión del juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema, quien dio 24 horas de tiempo a sus abogados para explicar sus declaraciones el lunes pasado en la Cámara, cuando mostró a sus seguidores y sus aliados la tobillera electrónica y habló de humillación y defendió su inocencia. Las medidas cautelares a las que está sometido impiden que él use las redes sociales, incluso de terceros. Y ayer los abogados preguntaron a Moraes si esta prohibición incluye también dar entrevistas. No es la primera vez que un expresidente es impedido de dar entrevistas. Aconteció en 2018 con Lula, en vísperas de las elecciones, cuando otro juez de la Corte Suprema, Fux, prohibió la divulgación de una entrevista con la Folia de San Paulo, precisamente para no tener un efecto de desinformación, dijo en su momento en los comicios. El caso es que la decisión de Moraes es una decisión delicada, porque precisamente tanto Bolsonaro como sus aliados le acusan de practicar la censura, y lo que está en juego en este momento, de hecho, es si Bolsonaro puede hablar con los medios de comunicación a pesar de estar a punto de ser juzgado por un intento de golpe de Estado, y la pregunta es si puede o no puede hablar. En Estados Unidos, un juez de Tennessee ordenó que Kilmar Abrego García, el migrante que fue deportado por error a El Salvador y devuelto a Estados Unidos, sea liberado bajo fianza mientras espera el juicio por supuesto tráfico de personas, al considerar que no representa una amenaza para la seguridad pública ni hay riesgo de fuga. En paralelo, otro tribunal, esta vez de Maryland, le concedió un bloqueo de 72 horas ante cualquier intento de deportación por parte del gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, nos amplía. Lo que parece una victoria legal para Abrego García debe ser revisado bajo dos aristas. La primera es que el lunes sus abogados habían pedido que se retrasara su liberación durante 30 días para evitar que la Casa Blanca lo deportara, ya que justamente la administración de Donald Trump había dicho que si era liberado, lo que iba a hacer era que lo arrestaran nuevamente, pero esta vez las autoridades migratorias, para enviarlo hacia un tercer país antes de que inicie su juicio, que está previsto para enero. Y esto de hecho nos lleva a la segunda arista, ya que recordemos que Abrego García fue deportado en marzo hacia El Salvador, donde nació, a pesar de que desde 2019 tenía una orden de protección para que no fuera regresado a su país de nacimiento, porque su vida corre peligro allí. Esto hizo que este caso se convirtiera. Bien, buenos días Miroslava, buenos días amigos, amigas, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Antonio. Buenos días a todas las personas que están con nosotros aquí y allá. Y bueno, estábamos escuchando esa información, ¿no es cierto? Incluso el tema de Bolsonaro en Brasil realmente está pasando por esos momentos y la situación se le complica, ¿no? Sí, mucha información. Las relaciones de Estados Unidos con el Brasil siguen tensas, y en ese contexto pues están pasando varias cosas en las últimas horas. En la Casa Blanca también el tema de las divergencias de acusaciones, le están buscando el pasado a Trump. En eso está el tema de los aranceles, los acuerdos, bueno, mucha información sin duda. Y algo que nos llama la atención en inmigración es el tema justamente de las deportaciones, continúan acá. Y obviamente la gente está pues con mucha zozobra. Te cuento que los negocios hispanos principalmente han disminuido. Hay muchos negocios que no están trabajando regularmente y están afectando a la economía de nuestra gente aquí en los Estados Unidos. Así estamos. Wow. Bueno, es un tema que entiendo se había ido paulatinamente desglosando, ¿no? Cómo iba a significar esta meta, este objetivo que tenía el gobierno de Trump, ni bien ingresó. Y hasta fin de año incluso se tienen cifras, números de qué es lo que quieren lograr, ¿no? con los inmigrantes. Sí, esta política pues básicamente es tolerancia cero al tema de inmigración. Ayer justamente sacábamos el reporte de ICE y hoy salen los periódicos. No interesa si tienes récord criminal en este momento.
Basta que estés en situación ilegal, no tengas un permiso para estar en los Estados Unidos, y prácticamente la gente de ICE estaría ya deteniéndote. Eso ya lo han dicho de manera pública, el director interino de ICE lo ha dicho, y bueno, están trabajando en esa lógica ahora. Entonces, pues la comunidad, te puedes imaginar que hay una zozobra, y en eso incluso gente que tiene green card, que tiene ciudadanía americana, pues ve unos incluso de xenofobia a nuestra gente, ¿no? Por nuestra condición racial. En muchos casos nuestra gente está siendo detenida y les están pidiendo papeles. Las recomendaciones que todos andemos con la información de por qué estamos en este país, tener los documentos para presentar en caso de que nos topemos con alguien de ICE. Realmente un poco duro, ¿no? Sí. Son tiempos muy difíciles. Imagínate. No sé si alcanzaste a ver en la conexión, pero había una nota, por ejemplo, de una señora de Honduras, de Nicaragua, que al esposo lo han detenido y ella ya no tiene posibilidades sola de pagar la renta de donde está viviendo. Entonces está buscando ser deportada, pero tiene una serie de pasos que cumplir, y lastimosamente la señora no tiene documentos. Más bien hay organizaciones que le están ayudando a que ella pueda deportarse. Tampoco es tan simple en este momento cumplir con todo. Bueno, son tiempos excepcionales. Nos han invitado, hoy vamos a estar en una actividad justamente a propósito de sensibilizar y de informar a la comunidad sobre estos temas, porque hay mucha gente que está tratando también de ayudar a nuestra gente en este momento de zozobra, ¿no? Claro. Bueno, sigamos adelante entonces con la información. Vamos con Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia, mi querida Miroslava? ¿Qué tenemos? De todo un poco. Como habíamos previsto, hay una salsa de situaciones, denuncias, contradenuncias, dimes, diretes y todo lo demás. Entonces, es una situación, podríamos calcular, previsible, y que va a ir en crecimiento en torno, lleguemos al 17 de agosto. El día, no sé con cuál nota tienes, más o menos. No, tú me dices, Miroslava, ¿con qué empezamos? Tengo acá las notas que me has pasado. Vamos a ver. Las hemos descargado todas. Tenemos la nota de Manfred, de gas, y también la nota de un video de un señor que no... Ajá. no María Cintia Áñez, agradecemos tu mensaje. Todos tienen que votar en Bolivia, no votar nulo, porque votos van a ser eliminados para la elección en agosto. Es el consejo que da María Cintia Áñez mediante mensaje en nuestras redes. Bien, gracias. Saludos a nuestra amiga. ¿Y te parece bien que vayamos con la nota de Manfred de Esvilla? Me imagino que tiene que ver con el tema de elecciones. Sí, hay una captura de pantalla que te pasé, que más o menos sería el preámbulo para la nota de Manfred, porque el día de ayer salió una publicación de Bolivia Verifica. Bolivia Verifica viene a ser, periodistas se aliaron, tienen podríamos decir, una inversión de una fundación en la cual ellos realizan un trabajo de verificar la información, o sea, evitar la desinformación, lo que la gente llama fake news, los bulos y todo lo demás. Entonces ellos verifican y ahora están muy apostados en los temas políticos, van viendo de dónde se investigan, de dónde es el origen, ¿no? El tema de los datos. El día de ayer se publicó, se tomó conocimiento en realidad de forma pública una denuncia en la cual se hablaba de que existe podríamos decir, 2 páginas web que estarían dedicándose a la desinformación masiva, y investigando se ha podido dar con, podríamos hablar de una inversión de 200.000 bolivianos que se habría hecho en Facebook para atacar a 2 candidatos presidenciables. Hablamos de los candidatos Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, en beneficio, de acuerdo a esta publicación, del candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, a través de los portales Click News y Bolivia News. Esto habría sido para difundir información falsa con sellos incluso de canales internacionales, de noticias, bueno, como hacen esas páginas de estafa, ¿no es cierto?
Tú entras a esas páginas de estafa, que por cierto sería bueno hablar de una estafa que ha estado muy fuerte por este lado de Bolivia en relación con YPFB, pero ahorita terminamos este tema. En la cual tú entras y ves noticias, supuestamente es una página de noticias, pero si tú, digamos, haces un seguimiento, ves la televisión, ves noticieros, lees los periódicos, vas revisando y hay noticias que no tienen correlación en cuanto a datos, son antiguas o son noticias que definitivamente ni siquiera salieron así, ¿no? Entonces es bueno revisar las páginas cuando te hablan de cierto tipo de información, porque ves en la parte de arriba y está alojada en una página que no es precisamente una página oficial de un medio de comunicación. Entonces, eso es lo que ha pasado con esas páginas. Kick News y Bolivia News no son páginas oficiales de noticias, por si acaso, y difunden información falsa con sello de canales internacionales. Entonces, obviamente se ha detectado que habrían pagado como 200.000 bolivianos para de alguna forma auspiciar, publicitar, masificar, que más gente pueda ver una información errónea. Esto estaría apuntando un poco a Manfred Reyes Villa, y Manfred Reyes Villa respondió ayer en una conferencia de prensa. Ahí estaba Manfred hablando. La sucia. Acuérdense cuando yo iba primero en las encuestas, ha habido una guerra sucia tremenda en contra de mi persona. Inclusive ponía el nombre de Manfred, decían, ¿no es cierto? Y como ahora otra vez estamos a la cabeza en las encuestas, vean ustedes las primarias, anteayer somos primeros en todas las encuestas, otra vez empiezan ataques. Nosotros no necesitamos hacer guerra sucia contra nadie, lo que nosotros hacemos son propuestas. Entonces yo lamento mucho este tipo de declaraciones, porque hoy todo pueden decir, pero la verdad es que no pueden demostrar, que nos demuestren. Con razón, justamente me han invitado a un medio de comunicación esta noche y alguien me ha dicho que tiene pruebas y que va a presentar esta noche también, y le van a decir de dónde salen esas páginas. Ojalá que no exista la guerra sucia, lo que tiene que haber es el debate, como estamos en los debates, ¿no es cierto? Y podamos ser claros ahí, qué le ofrecemos al país, qué experiencia le ofrecemos. Yo creo que tengo una vasta experiencia de servir a mi pueblo, he tenido la oportunidad de servir no solamente a la ciudad, sino al departamento de Cochabamba, y obviamente siempre el apoyo. Yo he ganado 7 elecciones, entonces yo creo que eso es lo importante, y lo que le interesa hoy a Bolivia es no la guerra sucia, lo que le interesa son qué propuestas, cómo vamos a transformar nuestra querida Bolivia. Y créame que yo, para proponer, he tenido que salir al mundo entero a investigar y poder lograr saber cómo podemos salir adelante sin estirar la mano para pedir créditos. Entonces, Bolivia ya debe el 96% del PIB nacional. Entonces tenemos que tener otras iniciativas para darle certidumbre a la población y sacar adelante al país como la gente está esperando. Bien. Bueno, yo no sé exactamente de dónde saca el candidato que en Guerra Sucia viene a hacer lo que hace Bolivia Verifica al hacer esta denuncia. Yo creo que lo correcto, o sea, en realidad Guerra Sucia es crear espacios, páginas web con bulos, con desinformación, que perjudica a otras personas, ¿no es cierto? Yo creo que lo correcto, si es que él no está detrás, como dice la investigación de Bolivia Verifica, es sumarse a la investigación y decir, bueno, o sea, es necesario descubrir, no decir, no, me están atacando, no victimizarse, sino más bien sumarse a lo que implica la investigación que se tiene que hacer al respecto. ¿Quién está detrás pagando precisamente este tipo de publicidad en las redes sociales en contra de candidatos y específicamente en contra de estos 2 candidatos? Entonces, una contienda limpia viene también desde casa, ¿no? Bueno, Manfred, pero es parte del ambiente electoral, ¿no? Ahora, también yo no los conozco a los de Bolivia Verifica, pero tampoco deben ser los angelitos. O sea, deben responder a una línea política. ¿El financiamiento de dónde los reciben? No creo que venga un cheque del divino creador, ¿no ves? O sea, el financiamiento viene de algún lado, y a veces ese financiamiento te determina pues ciertos parámetros, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho que los periodistas, poco menos, somos tal vez los seres más permeables
a todos los males de la sociedad, porque zonzoneamos el poder. Pero es parte del proceso electoral. Me imagino que van a desaparecer más porque hoy en día la gente se informa a través del celular. Entonces, mucha gente seguramente va ahora pues a sacar, etcétera, ¿no? Incluso ayer fue popular, no hace 2 días aquí en Estados Unidos, hubo una noticia, un fake news, decía, con la voz de una persona muy conocida aquí, pusieron de que iba a haber un toque de queda para inmigrantes en 12 estados. Sí, cierto. ¿Te imaginas la zozobra que ha causado eso? Y bueno, es gente que hace contenidos en redes sociales y obviamente, y en todos los noticieros, en todas las radios luego, solo se hablaba de eso y aclarando el hecho de que no había tal cosa y todo eso, ¿no? O sea, pero bueno, hoy en día las redes sociales tienen ese nivel de incidencia. Yo creo que la gente poco a poco va buscando información más asertiva, más sincera, más verdadera, pues por poder decir un término. De todas formas, pero el público sabe. O sea, al final del día sabe discernir la gente qué es falso y qué es mentira. Te diré que no todos. Pero bueno, no es parte, todos. digamos. ¿No? Es Entonces, parte. por eso te digo, al respecto, no, te acepto eso, pero te digo, al respecto, creo que el papel que uno tiene en los medios generalmente tiene que ser el de tratar de orientar, de educar, ¿no es cierto? Porque no puedes, digamos, asumir que todos saben. No todos saben. No, desde luego, desde luego. O sea, es como querer decir qué es cierto y qué es verdad y qué es mentira. Imagínate eso. Ese no solamente es un debate filosófico, sino directamente es percepción. No, claro, pero en el tema de la desinformación, en temas de desinformación, obviamente hay señales, ¿no es cierto? Sobre todo en redes sociales. Generalmente se habla, yo al menos en época de pandemia, hablaba mucho de este tema con mi familia, de verificar las fuentes de información. Verificar si esas fuentes de información, puede ser una página web, es una página realmente sólida, ¿no es cierto? Que maneja un cúmulo de información coherente una de la otra, sobre todo si se trata de portales supuestos de noticias, ¿no? Entonces, por eso hacía referencia hace unos instantes de qué es lo que uno tiene que hacer. Al menos uno si ve noticias, que cómo uno puede detectar que esa página no es real o es falsa o está siendo utilizada con oscuros fines. Entonces creo que sí es bueno siempre reiterar, porque a veces las personas por la inmediatez, el tiempo, el estrés, no verifica, no se da la tarea de verificar y lo toma por hecho. Bueno, sigamos avanzando. Ahí Manfred dice que él tiene la verdad y bueno, nosotros somos los malos según él, y los otros deben decir exactamente lo mismo de él, ¿no? Esto es parte del folclorismo político de la época. Vámonos a la nota del gas, ¿te parece? Bueno, hace una semana atrás se han intensificado las filas, para poder comprar diésel, sobre todo gasolina, combustible, y bueno, a esto se suma el gas. Hay menos garrafas de gas. Entonces, esta es más o menos una nota de investigación que realiza el Deber. Dejemos el audio para poder escuchar el audio ambiente. A ver, vamos a escuchar lo que dice el Deber. La garrafa. Ahí está. Garrafas camufladas, listas para venderse en el Perú. Esto es el desaguadero, por si acaso, ¿ah? Entonces, un periodista del Deber, hay que agradecer a este portal, al Deber, ha podido verificar que se está vendiendo las garrafas de gas hacia el lado del Perú. Y entonces, acá en Bolivia, primero, que se ha incrementado el costo de garrafa. Se incrementó el costo de garrafa, no hay mucho gas, hay menos gas que antes, menos garrafas de gas, entonces esto está provocando nuevas filas para poder conseguir
las garrafas de gas en Bolivia. Imagínate, un país donde supuestamente teníamos tanto gas, ahora estamos tratando de evitar que el gas se vaya en las garrafas. Esa es la situación ahora en Bolivia. Hay mucha gente que está empezando ya a hacer filas para poder conseguir gas. Claro, pero una precisión, Miroslava. En el caso del gas licuado, el GLP, Bolivia siempre ha tenido problemas. En el caso del gas natural es lo que siempre hemos tenido para exportar, o sea, había las reservas, ¿no? Ahora, pero este fenómeno no es nuevo, o sea, esto No. es de viceversa, o sea, siempre, esta es la frontera entre Bolivia y el Perú, y cuando el Perú económicamente estaba mal, o el sol estaba más devaluado que el boliviano, obviamente este tráfico igual era, y no solamente era gas, ¿no? Otras cosas también. Ahora, yo pienso que lo del deber, pues ojalá que tengamos una versión más amplia de esta nota, porque sería lindo saber cómo, dónde van, cómo se están haciendo, o sea, cuál es la frecuencia, porque ahí vemos, lo que se ve son unas pocas garrafas, pero en realidad es un negocio millonario, o sea, este negocio como tal siempre ha habido. Habrá que ver ahora, obviamente es lo mismo que, a ver, lo mismo pasa en la frontera con Brasil cuando el real cayó, lo mismo pasó con el Argentina, el año pasado, creo, hace 2 años, cuando el Argentina estaba re mal, los productos entraban pues a precios de baratos de allá, de la Argentina a Bolivia, porque convenía venderlos en Bolivia por la economía. Sí, pero este es el reflejo claro de cómo está el país, ¿no? Sin duda. Bueno, YPFB asegura que se ha incrementado, ¿no es cierto?, la distribución, ya se ha normalizado, sobre todo en Santa Cruz se estaba dando esta situación, es donde más se ha padecido la falta de gas domiciliario. Y bueno, incluso ha salido el presidente de YPFB para hablar al respecto, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos a un analista hablando sobre ese tema, Álvaro Ríos, que fue ministro precisamente del área? Él es el experto, señor Alex es experto, vamos. Y claro, llega un momento en que exportábamos GLP porque se acumulaba y el país no necesitaba todo. Exportábamos a Paraguay, exportábamos a Perú y un poco también a Brasil, a la frontera, pero ha llegado el momento en que se ha cruzado la declinante oferta de GLP con la demanda de GLP, que en esta época de invierno es un poquito elevada también, porque hay calefacción, hay pollitos, por ejemplo, en las granjas que necesitan mucho más GLP por el frío. Entonces, pero esto ya es estructural. Cada vez vamos a necesitar más GLP. O sea, no es que la gasolina y el diésel de la noche a la mañana han desaparecido, sino poco a poco hay menos y claro, tenemos que importar. Y cuando tenemos que importar, tenemos que tener la logística en primer lugar armada y en segundo lugar tenemos que tener las divisas, o sea, los dólares. Álvaro, en su mirada vamos a terminar importando garrafas de gas, o sea, GLP. Sí, vamos a terminar importando cisternas de GLP, o sea, no garrafas. Cisternas grandes, esos que ustedes ven en la calle que dice peligro, GLP, son medio circulares, son diferentes a las de diésel y gasolina, y eso vamos a tener que traer para meterlo a las engarrafadoras que hay en Bolivia, ¿no? E importar eso, no hay logística, o sea, no hay suficientes camiones, hay que almacenarlo en algún país vecino, entonces la situación de ahora en adelante cada vez. Bueno, ahí no teníamos al señor, bueno, yo no sé. Álvaro Ríos. Bueno, él fue ministro de hidrocarburos. En la época de Evo. No. En la época de Evo Morales. No. Es antes. Sí. Antes. Claro, él fue ministro de hidrocarburos. Pero me llama la atención que diga eso, porque técnicamente hablando, en Bolivia no, pero estoy un poco desfasado de lo de yacimientos, pero el mayor, o sea, nunca Bolivia tuvo divisas por exportación de GLP. O sea, lo que sí teníamos era gas natural.
Ahora, GLP como GLP, el gran problema de la exportación, y me voy a referir a un expresidente de Yacimiento, don Arturo Castaños, que en la época, en la transición de Evo y todo eso, él justamente en la planificación, había un plan pues que se llamaba el Plan Triangular de Desarrollo Energético, y dentro de eso estaba la ley de hidrocarburos, varias cosas, pero él siempre se lo desestimó porque nunca ha sido buen negocio el tema del GLP, como él lo dice bien ahí, por la manipulación. Y además con el tiempo, pues no te olvides que Bolivia apostaba a poner una red de gas natural, etcétera, ¿no? Apuntaba a eso. Entonces, el transporte mismo de garrafas y demás nunca ha sido un buen negocio. Él ha sido ministro, por si acaso, de hidrocarburos cuando fue presidente Carlos Mesa, y hoy es socio director de Gas Energy Latinoamérica y dirige estudios y lleva a cabo servicios de consultoría en temas de energía en América Latina. Bueno, tal vez en algún país todavía de Latinoamérica en bombas llevan pues el gas natural a otros, tal vez por ahí dice su señor. Pero bueno, en fin, es un tema preocupante el tema de la economía de Bolivia, sobre todo de los energéticos. Es complicado, ¿no? Sin duda que es complicado y habrá que ver qué va a hacer el próximo gobierno. Todos estamos esperanzados en que el próximo gobierno dé soluciones, ¿no? Y en algo coincido con lo que dijo Manfred hace rato, lo que la gente necesita es propuestas. Es decir, ¿a qué voy a hacer yo? Claro, pero ni él las puede dar completamente. Precisamente ayer había un debate del cual, no sé si hay se puede ver las portadas de los periódicos, creo que en algunos sacaron de que no, al final no habían propuestas. Tengo acá algunas portadas, voy a mostrarte. Y por cierto, Hassan Teufel reapareció, te pasé un video de una entrevista que sacaron en exclusiva en la Brújula Digital. En la misma, él hace referencia a el hecho de que había solicitado este permiso durante 3 días. Sin embargo, esto ha originado un debate, ¿no es cierto? Un debate a nivel político, en el sentido de que uno, no se deja de lado el hecho de que podría haber existido esa fricción interna que llevó a Hassan Teufel a pedir su renuncia y posteriormente fue convencido para que pueda simple y llanamente ser una pausa por enfermedad. Y otra en el sentido de que hay gente que está hablando de que no se puede volver a pasar por lo que se ha pasado en las horas previas, que tiene que ya elegirse a un presidente. Tienen que confiar en alguno de los vocales para que pueda presidir el Tribunal Electoral y así no tener un vacío, ¿no es cierto? O sea, si el vicepresidente se va, no hay presidente, hay un vacío. Entonces, el debate ha nacido ayer de que, en vista de que ha pasado lo que ha pasado el día de ayer, tiene que existir ya una presidencia. Incluso había una diputada que estaba sugiriendo que debería existir paridad y en esta ocasión tendría que ser una mujer la que presida el Tribunal Electoral. Entonces, creo que eso es algo que se va a discutir en los próximos días, porque se ha visto, obviamente, que sin Hassan Teufel cundió el pánico en el sentido de que decían va a afectar a las elecciones, al proceso electoral, y eso no puede volver a pasar. Ya obtenemos la nota. Escuchemos lo que dice don Oscar Hassan Teufel. Buenas tardes, doctor Hassan Teufel. Se ha informado mediante vocales del Tribunal Supremo Electoral que usted está con baja médica aquí en su casa. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Efectivamente, tengo una baja médica por 4 días. Estoy en la casa, estoy tomando algunos medicamentos, controlando sobre todo un tema de presión. La presión un poco se descontroló, hubo una subida desmesurada y otra bajada también muy fuerte. Entonces, básicamente, el tema pasa por ahí. Sin embargo, he estado en contacto con gente del tribunal. Estamos siguiendo de cerca todo el accionar del tribunal. Como todo el mundo sabe, estamos a escasos 25 días o algo del evento electoral del 17 de agosto y en realidad creo que todo está marchando normalmente. Me gustaría decirle al pueblo de Bolivia que se quede tranquilo, que el proceso electoral está absolutamente garantizado, que no estamos descuidando ninguna de las tareas pendientes
y que en la fecha señalada se cumplirá con este proceso tan importante. Yo tengo la idea personal de que esta elección es una de las elecciones más importantes entre las últimas. Y va a haber un simulacro adicional para el tema del conteo rápido. Hemos fijado para el 27 de julio, o sea, este domingo, el segundo simulacro. Lo llamamos simulacro real porque se va a hacer prácticamente con el 100% de los datos que se vayan a recoger de cada una de las casi 35.000 mesas electorales que van a funcionar en el país. Por eso lo llamamos real. Esto está organizándose y aquí a este evento, a este simulacro, van a ser invitados los observadores electorales que ya están en el país, especialmente los de la Unión Europea. Hay otras misiones también nacionales. Se va a invitar a toda esta gente. Vamos a invitar a los partidos políticos también a que puedan observar de cerca cómo va a funcionar el CIREPRE, que es así como se llama. Este CIREPRE va a ser, como digo, real, porque ya no va a ser con unas cuantas mesas, sino sobre el total de mesas. Y se utilizan unas actas como ficticias, o sea, con actas, ¿cómo sí, se manda eso? Son actas que se están llenando con datos falsos, obviamente, pero lo que se quiere es probar la capacidad de la gente para enviar la información, del centro de datos para recopilar y ordenar esa información. Entonces, sí, por eso le llamamos real. Y finalmente acá se garantizan las elecciones del 17 de agosto, todo está encaminado para tener un proceso exitoso ese día. Estamos ya en la recta final. Ha empezado el proceso, digamos, de campaña, de propaganda electoral en los medios masivos. Hemos hecho la designación de los jurados por sorteo. Hay un sistema digital que hace el sorteo en 2 minutos. Se han sorteado más de 200.000 jurados en todo el país. También se han sorteado alrededor de 7.000 jurados para el exterior. Y ahora estamos en la semana en que los jurados pueden, si tienen algún motivo o causa, pueden excusarse. Pero inmediatamente después ya ellos van a recibir sus memorándums de designación y va a empezar la fase de capacitación a los jurados. Entonces, prácticamente ya estamos culminando el calendario electoral, ya quedan pocas tareas, pero entre esas tareas hay que mencionar que van a haber 2 debates nacionales, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, con todos los candidatos, con todos, donde no va a quedar fuera ninguno. Esto se hace en asociación con la Confederación de Empresarios Privados y la Asociación Nacional de la Prensa. Justamente ayer se realizó una reunión con toda la gente de estas organizaciones. Pues me parece oportuna la entrevista, ¿no? Me parece bien que lo aclare el presidente. Bueno, don Oscar, ¿no? Me parece muy bien. Claro. No, además que trato de dar un poco de certidumbre a lo que estaba hablándose, ¿no es cierto? En las redes sociales, en los medios de comunicación, y bueno, todo lo que significa el tema político y la zozobra que genera este tipo de cosas. Pero sí, es cierto, yo creo que hay que ordenar de una vez el tema del Tribunal Electoral para evitarnos estos desaciertos. Podríamos decir que si alguien falta, la gente diga, no, todo se va a caer, así, ¿no? Como el pollito, el cielo se cae y todo el mundo empieza a correr. Entonces, sí. No sé qué serie de pollito estarás viendo, pero a ver si me comentas. Escucha, mi querida Miroslava, ¿sabes a mí qué me da pena? Que el Tribunal Electoral como tal tiene problemas internos fuertes, porque de cómo se filtra esa carta. Esa carta era para la sala plena, la carta que circuló. Entonces, alguien deliberadamente está buscando lesionar la integridad del Tribunal Electoral. Por eso confundí.
Y alguien Eso ya del- se dio, el primer ataque fue contra Atahuichi, ¿no es cierto? Cuando Ah, denunciaron de es que él lo que había da recibido pena. dinero y todo lo demás, y él aún se mantiene siendo vocal. O sea, se han presentado capturas de pantalla por parte del levismo, donde supuestamente él recibió $30,000 en una cuenta bancaria en Panamá, pues desde la cuenta de la esposa de Luis Arce, el Sí, actual sí, sí. presidente del país. Entonces, es una denuncia fuerte que al final no afectó, podríamos decir, esa cohesión que requiere el Tribunal Electoral internamente. Y ahora se da esta otra situación que auspicia un nuevo, digamos, un nuevo estado de zozobra respecto a las elecciones. Son dos Correcto. mensajes. Un mensaje respecto a algo mal anda ahí adentro, hay gente que es corrupta. Otro mensaje, algo mal anda allá adentro, hay personas que no están conformes, que buscan Sí. afectar. Bueno, veamos un poquito a los periódicos de Bolivia. Ahí está, donde te tengo, ahí está. La razón, la razón, Foro de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, dice ahí la sigla, alianzas apuntan a reforma laboral y tributaria. Ujú. Es Terrible. que, es que, Eso es para desglosar a detalle, ¿no es cierto? mm, Hay sí. incluso ya ha habido algunas publicaciones en X, por ejemplo, que hablaban de una reforma tributaria no muy beneficiosa para la ciudadanía de uno de los candidatos, pero yo creo que lo mejor es darle espacio para que él pueda desglosar mejor su plan de gobierno. Ahora están cundiendo los foros, hay más foros, más espacios para que hablen candidatos, son áreas, por ejemplo, en el área de seguridad, los policías, en el área de salud, la gente de la caja, en el área de las reformas, o sea, hay más debates, eso es cierto, hay más espacios. Pero también es más cierto aún de que estos espacios simple y llanamente son pantallazos de lo que ellos quieren poner como un plan de gobierno. Mm. Te diré que está bien que un periódico esté sacando el titular de esa forma, pero lo que más está pesando son las redes sociales. Y en redes sociales lo que hemos podido ver en las últimas horas son los ataques. Si uno se da una vuelta por la cuenta de Marcelo Claure y otra vuelta por la cuenta de Manfred, sí ha habido ataques el día de ayer, muy fuertes. Bueno, a ver, sigamos revisando. Bueno, ahí dice además, Bolívar se da un festín. ¿A qué se refiere, Mirro? ¿Tú sabes algo de esto? Es del fútbol, ¿no? Sí, no soy bolivarista. Y- ¿Pero qué tiene que ver ese titular? ¿A qué se refiere? Bolívar se da un festín. Bueno, vamos a indagar y nos vamos a alegrar más tarde. A ver, sigamos revisando otro periódico. Correo del Sur de la capital de Bolivia. Bicentenario, agenda de actos centrales. Se habla este abre domingo. el Sucre. Sí, eso está bonito. Bueno, porque al final todas las regiones se han preparado, podríamos decir, para el Bicentenario, han hecho sus agendas regionales, nacionales. Entonces, lo interesante incluso son las publicaciones, hay libros que hablan de personajes ciudadanos que han hecho algo por el país mediante su trabajo, sus aportes. Se habla de recuperar la memoria histórica, se han dado foros, debates. Entonces, esto ha movilizado regionalmente, no ha sido tan visible, pero sí, digamos, de alguna forma se está tratando de tener un espacio o espacios donde se pueda hablar del Bicentenario de la forma más correcta, que ha sido eclipsado por las elecciones nacionales. Bien, hablando de nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, mira, me han pedido que publiquemos este comentario y tiene toda la razón la señora Mónica Céspedes. Te vamos a mostrar lo que dice. Todos tienen que votar. Bueno, es el anterior mensaje de María Ese es el Cintia anterior. Áñez, Ujú. pero aquí está la señora Mónica Céspedes, dice, me parece terrible que no se abra una investigación contra Tahuichi y ya existe una nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Sí, tienen de una vez que abrir una investigación, si es Gracias. real las denuncias, ¿no? Si son Gracias, reales las denuncias. señora Mónica. Sí, o sea, es que justamente pasa por eso, ¿no? O sea, yo pienso que es importante que las instituciones tengan credibilidad. El Tribunal Supremo Electoral ha demostrado
en el tiempo mucha certidumbre, pero el mayor problema de ellos ha sido ese momento oscuro cuando se les cayó el sistema y todo eso el 19, ¿no? Ahí es donde prácticamente pues perdió la credibilidad que estaba construyéndose, luego vocales que tuvieron que renunciar, bueno, pasaron varias cosas. Y ahora en esta nueva administración daba la certidumbre, pero surgen estas denuncias que, como tú dices, Miroslava, pues se habla de envío de dineros, de recibos de pago, etcétera, de bancos, y no le hacen nada bien a nuestra democracia, ¿no? Bueno, esperemos de que el sistema funcione. Me quedo con esas palabras, la entrevista que le hace nuestro colega Raúl Peñaranda al presidente Hassan Teufer, al vocal o vicepresidente, no sé ya cómo llamarle a don Oscar, al miembro de la Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Él dice, garantizamos, o sea, todo está listo, no va a haber problemas y esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea. Claro, y bueno, ahí también vemos eso que dice actores políticos, ven en Hassan Teufer una carta de certidumbre. Es lo que te decía, ¿no? Él presidió la gestión pasada, tenía que entrar esta vez, no podía entrar esta vez, mejor dicho, como presidente, entró como vicepresidente y dejaron a Céfalo el espacio de presidente. Y bueno, pues, o sea, es porque él da esa certidumbre, ¿no? Dentro de todos los vocales, creo que el vocal con más experiencia, que de alguna forma simboliza más o menos lo que es la parte organizativa y sólida que se busca de un tribunal electoral en puertas de unas elecciones presidenciales. Sí, en resumidas cuentas, queremos que exista transparencia. Bien, Miroslava, nos vamos, sí. Dime. Allá arriba, fíjate, ahí dice, Claure irrumpe en la guerra electoral con ataques a Manfred. Es lo que te decía, está muy interesante, ¿no? Ese pimponeo que ahora tienen los dos y, bueno, los casi insultos que se están lanzando. Bueno, es que esto provoca el tema del poder en el ser humano, ¿no? Es un tema de a veces se desnaturaliza, se pierde el norte y a veces la coherencia es lo que menos existe, ¿no? Pero en marketing político, eso es bueno, ¿ah? Porque al final el señor Reyes Villa estaba bajando muchísimo en las encuestas y el mismo hecho de que él esté contestando y se esté viralizando cómo se hablan entre ellos dos, claro, está auspiciando de alguna forma que él crezca un poco más en cuanto a espacios dentro de la imagen política. Claro, es un tema pues de causa y efecto, o sea, puedes analizarlo de diferentes escuelas, pero el tema es de que ese tipo, digamos, de idas y de venidas no se transforman pues en propuestas. O sea, bien sería de que, a ver, hagamos un debate, este señor que quiere hacer política y dice que apoya públicamente a alguien, etcétera, pues bueno, o sea, no sé. Yo pienso que construir un país pasa por estar en el país, primero. Segundo, no se puede ser político de café, siempre lo he criticado, porque es fácil pues que estés en un restaurante tomándote un café que vale 10, 15 o 20 dólares y desde ahí digas, pero esto me parece mal, ¿no? Y hagas tu celular y lo publiques en tus redes sociales y todo el mundo comente, sí, evidentemente tienes toda la razón, o sea, no, si quieres hacer política tienes que estar ahí, tienes que estar en Bolivia. A mí mucha gente, bueno, no exagero, no mucho, pero varias personas me han dicho aquí en Estados Unidos, reunámonos, que haremos plataformas, que apoyaremos a uno y otro. Y dije, no, yo soy periodista, yo no hago política. No, pero el país, claro que quieren hacer política, vuelvan a Bolivia, vayan a Bolivia y ahí hagan política. Porque desde aquí es bien fácil, porque no es nuestra realidad, no vivimos a diario lo que viven las mayorías del pueblo boliviano. Nuestra situación, nuestros problemas son diferentes aquí a los problemas de allá. Ahí tenemos también aquí nuestros problemas. Créeme que la situación económica no está nada fácil acá. La inflación, el costo de vida, es complicado vivir en Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, es una decisión que cada uno quedó a vivir acá, ¿no es cierto? Pero si quieres hacer política,
vuelve al país y ahí haz política. No me vengas con cuentos chinos que estás desde aquí todo cómodo, entre comillas, vas a hacer cosas. No hay tal ejercicio, creo yo humildemente. De todas maneras, Bolivia, 17 de agosto, elecciones. Aquí en Estados Unidos somos 15.222 bolivianos que espero que habilitados en todo Estados Unidos. Y si Dios lo permite, yo estaré tratando de contarles de la mejor manera cómo nos va. Tienes que hacernos reportes desde allá. Claro que sí. Pero primero Dios, Él dirá qué va a pasar hasta ese día. Pero bueno, así está la cosa. Y el Bicentenario de Bolivia aquí ha comenzado. Igual ayer he visto una publicación del embajador de la OEA, don Héctor Arce. Han hecho la presentación de un cuadro hermoso de Juana Zurduy de Padilla, que se ha quedado ahí en la OEA. Y hubo una muestra de video en la tarde que lamentablemente no pude llegar. Pero bueno, vamos a estar ahí. ¿Quién habló? Vámonos con Mónica. No, ya salió el mensaje. A ver, pero leamos para la gente que nos ve como radio, que nos escucha como radio. Concuerdo plenamente con gracias. Sobre hacer política desde aquí. Ok, gracias. Bueno. Desde cualquier parte del país, del mundo, ¿no? Es lo que yo también te dije el día de ayer con Marcelo Claure, ¿no? O sea, el señor realmente tiene que ubicarse, conocer nuestra realidad, ver nuestra normativa, ver qué puede, qué no puede, si realmente quiere hacer uso de su opinión, porque él sí tiene seguidores, entonces obviamente no debería ser tomado de esa forma, ¿no? Pero bueno. Así se dan las cosas. Yo creo que al final el quien tiene el voto, la decisión, es el boliviano, el 17 de agosto en Ánforas. Mientras tanto, hay que seguir adelante, hay que escuchar, analizar, evaluar y decidir. Muchas gracias, señores. Hoy es jueves 24 de julio. Gracias por estar con nosotros aquí y allá. Esperamos encontrarnos el día de mañana. Hasta mañana, amigos y amigas. Hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.